computadora, listo, ahí está, perfecto. Ya la largué a grabar, entonces lo que voy a hacer ahora es, los voy a silenciar, disculpen, después los vuelvo a habilitar y voy a compartir pantalla. A ver que me permite, ahí está. Ahí se ve, a ver, Mercedes, haceme el pulgar así, si se ve, perfecto, se ve, bárbaro. Bien, me voy a correr esto un poquitito para acá, disculpen, ahí está. Bien, bueno, idea, entonces vamos a charlar un rato sobre microbiota bastante, vamos a hablar sobre probióticos, sobre fermentados, los vamos a diferenciar, y la dejé para la última parte, lo que se conoce sobre cómo afectaría esta enfermedad a la microbiota y qué herramientas, qué cosas podríamos hacer para prepararnos un poco mejor, sin por supuesto generar falsas expectativas. ¿Por qué? Porque no hay ningún estudio clínico todavía que demuestre a ciencia cierta que un probiótico podría contribuir en parte a pasarla mejor, a tener una infección menos suave. Pero hay cierto tipo de evidencia. Y yo quisiera arrancar con este cuadro, con este gráfico. Los que tenemos más de 40 años lo conocemos, creo, bastante bien. Es del profesor Mitsuoka, que creo que todavía vive, tiene más de 100 años, donde nos decía, y si bien es un gráfico viejo, tiene bastante vigencia, nos decía que la microbiota intestinal empieza a ser preponderante al nacer, hay una gran colonización, después hay un cierto periodo de estabilización en la infancia, cuando somos adultos, y en la tercera edad está esa disbiosis o desequilibrio respecto a lo que teníamos antes, sin embargo, a pesar de tener limitaciones, porque por ejemplo, si ustedes ven acá, esto describe 6, 7, 8, 9 géneros bacterianos que se conocían por el recuento en placa. A la microbiota la conocíamos por lo que podíamos contar en medios de laboratorio. Pero este gráfico, si bien viejo o desactualizado en cierto modo, mantiene cosas actuales, como por ejemplo la dinámica. Fíjense el gran salto en colonización que tienen los bebés en la primera infancia, y también el hecho de que las bifidobacterias, en género Bifidobacterium, son preponderantes en el intestino del bebé. Y esto ha sido confirmado, y vamos a volver muchas veces a esto de las bifidobacterias. La gran revolución la generaron las tecnologías NGS, secuenciación de la próxima generación. Estas tecnologías, muchas veces llamadas metagenómica, pero no es sinónimo, vamos a ver un poquito la diferencia, lo que permiten es conocer cuál es el ecosistema microbiano sin tener que cultivarlo. ¿Y en qué se basa? Se basa en, a partir de la comunidad microbiana que puede haber sobre la piel, en materia fecal, en el agua de un río, en un alimento, en una tierra, donde sea, yo extraigo el ADN total, extraigo el ADN de todos los microorganismos que hay ahí, incluso los ARN virales o los de células, los de Mo, células eucariotas, y puedo hacer dos cosas. Si me voy a la izquierda, fíjense lo que dice, es el perfilado del gen 16S. Lo que hago es secuenciar solamente ese gen y me permite definir lo que se llaman OTUS, son unidades taxonómicas operativas. Esto en microbiología clásica es el equivalente a las especies de microorganismos. Y esto nos permite armar gráficos como los que ven acá abajo, que los vamos a ver a lo largo de la presentación, donde cada colorcito, por ejemplo, va a representar un filo, una bacteria, un género o una especie. Es decir, puedo saber la microbiología sin tener que cultivarla. Por el otro lado, si yo me voy a la derecha, a lo que se llama shotgun metagenómica, esto sí es la secuenciación completa del ADN microbiano. El ADN se corta en pedacitos, que ustedes lo pueden ver, secuencio cada pedacito, lo vuelvo a armar, y voy a tener, además del perfil taxonómico, además de saber de quién se trata, voy a saber cuáles son las potenciales funciones de esos microorganismos. Es decir, la metagenómica da identidad, pero también da funcionalidad. Esto nos permitió dar ese salto de decir que en el intestino teníamos 10 o 12 géneros, a hoy en día más de 3.000 especies han sido indicadas en el intestino. En la cavidad oral, en el tracto respiratorio,
en la piel, en la glándula mamaria, en la cavidad vaginal. Es decir, que estamos revestidos por fuera y por dentro por una cantidad de microorganismos que cada vez conocemos más. Me parecía importante aquí distinguir términos que a veces se usan de forma indistinta, microbiota y microbioma, la microbiota como el conjunto de microorganismos, la célula física, mientras que el microbioma son los genes. Yo, como me siento más microbiólogo que genetista, me gusta hablar más de microbiota, y además porque la microbiota incluye al microbioma, porque los microorganismos tienen dentro el material genético. Entonces, hablar de microbiota me parece más acertado, porque hablamos de los microorganismos que tenemos, y los que realizan la función no es solo el ADN, es el organismo como tal, e incluye el microbioma. La revista Nature, fíjense, definió a la microbiota de forma visual, me parece muy interesante, como un manto de seguridad. Es un manto que nos cubre por fuera y por dentro, y cuanto más espeso ese marco, ese manto, podríamos pensar que vamos a estar un poco más protegidos de patógenos, como pueden ser el presente coronavirus. Tenemos microbiota en la piel, tenemos microbiota en el globo ocular, no sabemos exactamente para qué, pero difícilmente no tenga alguna función. Tenemos microbiota en el pie, pero la más importante es, y la que nos reúne, es la microbiota intestinal. Fíjense en esta foto de una vellosidad intestinal, una microbiota flotando en esa capa de mucus, no está íntimamente o no está pegada al epitelio. Si esa capa de mucus flaquea, disminuye, esa microbiota se va a ir acercando al epitelio y eso va a lanzar respuestas inflamatorias. La microbiota es necesario que esté y, perdón, van a ir llegando de a pocos, van a ir internalizándose para activar la respuesta inmunológica, pero están en esa capa de mucus. Hay entre 3 y 10 veces más bacterias que células eucariotas, con una cantidad de genes que es más de 150 veces. Y esa microbiota pesa más o menos lo que pesa el cerebro, pesa más o menos 1 kilo. ¿Cuál es la función? La microbiota no está en el intestino por alguna función en especial, sino que es un resultado de la evolución. Hemos evolucionado y tenemos microorganismos en el intestino porque encontraron un lugar donde les llegan alimentos, y con eso se van a duplicar y van a sobrevivir y van a estar poblando su intestino. ¿Cuál es el alimento de la microbiota? Es la fibra de los alimentos, mientras que en un primer momento son los oligosacáridos de leche materna. La leche materna, además de microorganismos, tiene oligosacáridos, o lo que llamábamos los factores bifidogénicos, que son los que van a alimentar a la microbiota. Y fíjense la actividad, el potencial fermentativo que tienen, que no lo tenemos nosotros. Un solo microorganismo de la microbiota, Bacteroides tetraomicron, tiene más de 260 hidrolasas, son enzimas que pueden cortar carbohidratos complejos, mientras que nosotros, los Homo sapiens, tenemos menos de 100. Es decir, tienen una capacidad de aprovechar nutrientes, de cortar moléculas que no la tenemos nosotros. Con la fermentación de la microbiota se van a producir vitaminas que no podemos producir nosotros, sino que lo producen los microorganismos, y se van a producir ácidos grasos de cadena corta. Y aquí yo quiero señalar el ácido butírico. Es la vedette en el intestino, es antiinflamatorio, es anticancerígeno, es el combustible que necesitan las células epiteliales para renovarse. Las células epiteliales, después de las del cabello, son las que más tasa de renovación tienen. Para tener un intestino sano, renovado, necesitamos darle ácido butírico para que pueda diferenciarse. Y ese ácido butírico viene de la fermentación de la microbiota. El ácido butírico también permite reforzar las uniones firmes, las tight junctions, entre las células epiteliales. Y eso es lo que hace que tengamos un intestino que tenga la permeabilidad que necesita y que no deje pasar, por ejemplo, un exceso de LPS, lipopolisacáridos de bacterias gram negativas, que son inflamatorios. Y también vamos a ver que el ácido butírico es el combustible de las células enterocromáfines para producir serotonina. Serotonina, el neurotransmisor que nos permite estar contentos, tener ganas de hacer cosas, es antidepresivo, ganas de dormir, y también regula la motilidad intestinal. Vamos a ver más adelante que el choque físico de los microorganismos de la microbiota con el sistema inmune permite la diferenciación
permite educar al sistema inmunológico, permite que reconozcan antígenos y permite desarrollar la tolerancia oral. La microbiota es la que va a enseñar al sistema inmune a desarrollar tolerancia, y si es una microbiota aberrante o que no corresponde, va a ser una respuesta de tipo inflamatorio. Tenemos un efecto barrera, y solamente por el hecho de estar cubiertos por microbiota, esos microorganismos patógenos a veces les cuesta más llegar, pero por supuesto que llegan, y lo que se está estudiando cada vez más es el eje intestino-cerebro, cómo la microbiota impacta las señales químicas dentro de nuestro organismo. Fíjense que ahí no sé esa manchita rosa si alguien la hizo, o si... porque, bueno, está, perfecto. Fíjense cómo estamos conectados el intestino con el cerebro a través de neuronas que directamente conectan a través del nervio vago las células epiteliales intestinales con el cerebro. Por lo tanto, todas las señales químicas que vengan de la actividad fermentativa de la microbiota potencialmente van a llegar al cerebro. También van a llegar a través de citoquinas o a través de neurotransmisores producidos por la microbiota. Y por supuesto, la alimentación, lo que nosotros le demos a la microbiota para fermentar, es lo que va a terminar de los metabolitos que se produzcan, y estos metabolitos impactar a nivel sistémico. Fíjense que más del 95% de la serotonina se produce en el intestino, por lo tanto, estar bien de la cabeza, yo siempre digo, tiene mucho que ver con estar bien del intestino, se produce en el intestino. Y fíjense que muchos microorganismos de la microbiota producen dopamina, noradrenalina, serotonina y el ácido gamma-aminobutírico, GABA. Es decir, que es una colaboración entre la microbiota y las células enterocromáfines para producir serotonina. Todos los metabolitos que se producen, que son una infinidad, esto realmente es un festín químico de cosas que se producen, van a pasar por la vena porta, van a pasar por el hígado y van a ser distribuidos a todos los órganos. Por lo tanto, pensemos que lo que tenemos en sangre son señales químicas que van a impactar en los diferentes órganos, incluso el cerebro, para regularlos. Y esos metabolitos dependen de las cosas que comamos, dependen de cómo nos alimentemos. Bien, vemos un poco cómo se establece la microbiota, de dónde viene. Se creía durante mucho tiempo que el bebé en útero es estéril. Hoy se sabe que antes del parto, semanas antes del parto, empieza a recibir señales microbianas, se detectaron microorganismos no viables, paredes, membranas, ADN, proteínas de capa S, tantos en las membranas fetales, el fluido amniótico, la placenta o en el intestino del bebé, aún en el útero. E incluso se han detectado oligosacáridos de leche materna cuando el bebé está en el útero. Es decir, que ya se le empiezan a llegar los nutrientes que necesita para alimentar su propia microbiota. Los microbiólogos nos gusta hablar de inocular, y esto yo creo que es un caso muy, muy lindo, donde la madre se prepara para inocular al bebé. Cuando el bebé pasa por la vagina, va a tener ese baño de lactobacilos, y se sabe que en una vagina saludable, antes del parto, aumenta la abundancia de lactobacilos, unas pocas especies de lactobacillus, mientras que disminuye la abundancia de microorganismos potencialmente patógenos o que pueden producir vaginosis. Por lo tanto, el parto vaginal es la primer gran cosa que el bebé va a recibir para conformar su microbiota, y vamos a ver cuán diferentes es cuando el parto es por cesárea. Fíjense lo que le pasa en el intestino de un bebé que nace prematuro y de bajo peso. Estas dos primeras columnas tienen una microbiota colonizada en negro por las enterobacterias. Todos sabemos lo poco deseable que es tener enterobacterias en el intestino, y lo que puede esto terminar en una infección sistémica o en una colitis necrotizante. Y fíjense que los chicos que nacen a término y con buen peso tienen diversidad intestinal, tienen diversidad de microorganismos, tienen en blanco los lactobacilos dominantes, tienen en naranja las bifidobacterias. Por lo tanto, el parto vaginal a término y con buen peso son factores claves para una microbiota diversa. Y fíjense que no es lo mismo nacer por cesárea y nacer de forma vaginal. Esta es la microbiota de un bebé que nació por parto vaginal. Fíjense
en naranja los lactobacilos, es parecido al perfil de la microbiota de la vagina de la mamá, mientras que un bebé que nació por cesárea tiene una microbiota más parecido a la piel de la mamá. Y esto tiene importancia a largo plazo. Acá se compara la dinámica de cómo es la colonización intestinal de un chico que nace de forma vaginal respecto a la cesárea, y si ustedes se fijan, a los 12 meses, la última columna de cada grupo, son parecidas. Es decir, que las microbiotas finalmente convergen, se parecen, pero lo que es diferente es la dinámica del primer año. Fíjense aquí, las bifidobacterias en verde. Dijimos que las bifidobacterias son dominantes en el intestino del bebé. Ellos, ya lo decía Mitsuoka en los años 80, 90, la metagenómica lo confirma. Fíjense que desde el primer momento empiezan a aparecer y se hacen dominantes, mientras que aquí les cuesta más aparecer, y fíjense quién domina, los estafilococos. Cuando uno no está, hay otro que ocupa ese nicho. Y si bien con el tiempo, si yo tomo la materia fecal de un bebé de un año, no puedo saber si nació por cesárea o nació vaginal. Pero esa dinámica de la microbiota le deja una huella permanente en su sistema inmune. El tipo de, este artículo está muy bueno, el tipo de parto imprime una diferencia en el desarrollo del sistema inmunológico. Los chicos que nacen por cesárea tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades que tienen que ver con inflamatorias o desórdenes autoinmunes, y vamos a ver por qué. Desde que nace hasta los 2 o 3 primeros años, el desarrollo de la microbiota acompaña el desarrollo fisiológico, microbiológico, funcional del intestino, va aumentando la diversidad y la abundancia de los microorganismos, y aquí la leche materna es responsable, es el principal driver o factor que conduce la colonización intestinal, responsable de más del 30% de las bacterias que conforman la microbiota del bebé. Hasta el año 2003 se creía que la leche materna era estéril, o que los estafilococos, los estreptococos que se encontraban, no sé por qué tengo que se me avanza solo, disculpen, eran contaminantes por mastitis, pero a partir del año 2003, por el trabajo de Rocío Martín, una española, tuve la oportunidad de conocerla, y me contaba lo difícil que fue para ella publicar en el año 2003 que la leche materna podría tener microorganismos como los lactobacilos. Estuvo como 2 años para publicar ese trabajo. Hoy en día nadie duda que la leche materna puede tener hasta 10 a la 8 células por mililitro, tanto en el calostro, en la leche de transición, como en la leche madura. Fíjense, cada colorcito es un microorganismo, y hay una gran dinámica que uno la puede ver aquí. En este estudio se tomaron 16 mamás, cada triplete de columnas es una mamá, muestreadas a tiempo cero, a los 15 y a los 30 días. Fíjense dos cosas: la mamá es única, obviamente, esto es una obviedad, pero la microbiología lo confirma. Cada mamá le transmite un perfil diferente de microorganismos a los bebés, y ese perfil va variando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la lactancia materna, cuanto más sostenida en el tiempo, mejor va a ser, porque le va a proveer mayor cantidad y diversidad de microorganismos para establecer la microbiota del bebé. Pero hay factores que van en contra, o lo que sugieren es una instalación aberrante. Por ejemplo, 4 días de administración, la administración de antibióticos en los 4 primeros días de vida, lo que hace es reducir la diversidad de los microorganismos, y fíjense, barre a las bifidobacterias desaparecen, y les toma 2 meses volver al intestino, y el lugar que ocupan las bifidobacterias lo ocupan los enterococos. Con esto no quiero decir que los chicos no tengan que tomar antibióticos, lo tienen que hacer en el caso que sea estrictamente necesario, y siempre supervisado por un profesional de la salud, sabiendo que va a tener un impacto en la microbiota, y tratando de tener medidas paliativas. Reforzará la leche materna, y si no, reforzará una alimentación que promueva la microbiota, sabiendo que el antibiótico le va a hacer daño a la microbiota. Y esto es lo que yo les decía, la importancia del diálogo que se establece entre la microbiota y el sistema inmunológico en los 2 o 3 primeros años de vida. Porque nosotros nacemos con un intestino donde las células inmunológicas son naif, son indiferenciadas, no saben reconocer lo propio de lo ajeno, y las tenemos que educar. Esa educación la da el contacto con los microorganismos. Esto significa MAMPS, significa patrones moleculares asociados a microbios.
son los determinantes antigénicos de los microorganismos. Son o la célula entera o un pedazo de la pared celular, membrana, ADN. Y imagínense que si yo tengo diversidad de microorganismos, voy a estar exponiendo a las células presentadoras de antígenos, aquí hay una célula dendrítica, a distintos antígenos. Estos antígenos se lo van a mostrar a los linfocitos T, y los linfocitos T van a decir, ok, esto es natural, contra esto voy a desarrollar la tolerancia oral, a través de interleuquina 10 o Transforming Growth Factor. Pero si yo, derecha de la imagen, lo que tengo en el intestino del bebé en primera instancia es una disbiosis, es un exceso de bacterias gram negativas, como las enterobacterias, esto produce daño tisular, y esta, por supuesto, una célula dendrítica ante un patógeno, lo que va a desarrollar es una respuesta inflamatoria del tipo T helper 1, T helper 17. Esta respuesta inflamatoria sostenida en el tiempo es muchas veces el origen de muchos desórdenes inmunológicos y autoinmunes, como vamos a ver después. Decíamos que en un primer momento los chicos tienen que recibir esas bacterias buenas. Las bacterias buenas, ¿cuáles son? Las bifidobacterias, los lactobacilos, los Fecalibacterium plasmonizi, por ejemplo. ¿Y por qué hablo de bifidobacterias y lactobacilos? Porque son los dos géneros que vamos a ver más adelante se usan como probióticos. Fecalibacterium plasmonizi todavía es muy difícil de cultivar, es un anaerobio estricto, pero esto nos permite pensar en estrategias cuando la leche materna lamentablemente a veces no llega. La leche materna es el mejor alimento, pero sabemos que hay muchos casos donde por una razón o por la otra se discontinúa o no se puede dar. Las bacterias malas, enterococos, Methanobrevibacter, Clostridium, Campylobacter. Y fíjense esto publicado en Nature Medicine, una de las principales revistas científicas, estudios que correlacionan el nacimiento por cesárea, fíjense, hecho en 2 millones de chicos daneses, dinamarqueses, que fueron monitoreados hasta los 15 años de vida. Estos chicos tuvieron más prevalencia de asma, enfermedades inflamatorias intestinales, desórdenes inmunológicos, alergias, diabetes, obesidad, sobrepeso, reacciones alergia a la proteína de leche, al huevo, a los pescados. ¿Por qué? Simplemente porque tuvieron esta instalación aberrante inducida por una cesárea. Los chicos que recibieron antibióticos, lo mismo, asma, alergia, eczema, sobrepeso, obesidad. Es decir, que no es gratis para el intestino el haber nacido por cesárea o el no haber tomado leche materna. Se aumentan las probabilidades de tener algún desorden de este tipo. Y fíjense, estudios donde se administra probióticos de forma temprana, fíjense chicos, de entre 0 y 6 meses, esto decirlo hoy es bastante revolucionario, pero si uno pudiera entender la microbiota, su dinámica, saber que la leche materna es el mejor alimento que puedo recibir, pero en el caso en que no se pueda dar, tenemos que tener un plan B, y el plan B tiene que ser el mejor posible. La leche materna naturalmente tiene microorganismos y tiene prebióticos, por lo tanto, si yo voy a dar una leche fórmula, yo creo que uno me acerca un poquitito más si tiene microorganismos, y estos microorganismos son los probióticos. Fíjense, pueden impactar positivamente en la reducción de enfermedades del tracto respiratorio y entéricas. Por supuesto, si hay parto vaginal y leche materna, los probióticos no tienen absolutamente ningún papel, pero sabemos que ese no siempre es el caso. Entonces ahora ustedes pónganse a pensar cuáles de estas cosas le dan como un checklist, a cuántas cosas uno es el producto de o un parto prematuro o un parto por cesárea, haber recibido antibióticos, vivir muy dentro de casa, el indoor living, es decir, no tener el contacto con el medio ambiente. La microbiota se termina de conformar con los microorganismos del ambiente, pero si los criamos de forma estéril, no vamos a tener una microbiota completa. Muchas veces lactancia materna reducida. Ustedes que trabajan en nutrición saben que tenemos un consumo deficitario de fibra, deberíamos consumir tal vez 3 o 4 veces más de fibras. Si no tenemos fibra, no alimentamos a la poca microbiota que pudiéramos tener, y nuestra alimentación urbanizada, occidentalizada, se caracteriza por no tener microorganismos. Tenemos alimentos prácticamente estériles porque los matamos o se los sacamos, y evolutivamente nuestro intestino estuvo expuesto a gran cantidad de microorganismos. Entonces,
Todo esto son factores que han empobrecido a la microbiota y están muy bien descritos en este artículo, que yo les invito a que lo lean. Son 3 o 4 hojas de descarga gratuita de la Sociedad Americana de Microbiología, donde habla de la desaparición de la microbiota humana y cómo podríamos estar perdiendo a nuestros antiguos amigos y cuáles van a ser, cuáles son o cuáles se ven que ya son las consecuencias. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer como para intervenir e intentar parar o revertir o promover a la microbiota? A ver, nacer ya nacimos, ya tomamos antibióticos, nos hemos creado, la leche materna ya no tomamos. En los únicos factores que nosotros podríamos actuar o intervenir es aumentar nuestro consumo de fibras, aumentar nuestro consumo de fibras específicas como son los prebióticos, o incluir alimentos fermentados, probióticos o posbióticos, que es un concepto un poco más novedoso. Entonces, esta es un poco la situación actual, y con esto, entonces, vamos a definir a los probióticos, ya muchos de ustedes lo conocen, pero vale la pena, para diferenciarlos de los alimentos fermentados. No siempre un probiótico es un alimento fermentado, no todos los alimentos fermentados son probióticos, y vamos a ver cuándo es importante saber reconocer estas diferencias. Los probióticos son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas ejercen un efecto benéfico. Dicho por la Organización Mundial de la Salud, incluido en el Código Alimentario Argentino, y en un documento, esta es la Asociación Internacional de Probióticos y Prebióticos, donde da las pautas para poder reconocerlos o qué cosas tienen que incluir. Es un documento también de descarga gratuita que yo se los recomiendo que lo lean. ¿Dónde vamos a encontrar a los probióticos? Principalmente en alimentos como en algunos, o por lo menos los que uno tiene aquí más a la vuelta. En algunos yogures, en algunas fórmulas infantiles. En países nórdicos, por ejemplo, hay probióticos elaborados en alimentos que no son lácteos. Esto es una avena fermentada a la cual se le agregan, se la fermenta con una cepa probiótica y después se le agrega pulpa de fruta. En suplementos, además de los lactobacilos y las bifidobacterias, aparecen algunas Saccharomyces y algunos bacilos. Por supuesto, esto en Argentina tiene que estar avalado por la Comisión de Propiedades Saludables del Código Alimentario Argentino, y no siempre es así. Yo he visto muchos productos que lamentablemente están en el mercado, pero no han pasado por esa comisión. Los prebióticos no son microorganismos, son sustancias, son moléculas que van a ser utilizados, fermentados selectivamente por microorganismos del huésped para dar un efecto benéfico. El caso más clásico es, por ejemplo, la inulina, los galactoligosacáridos, que van a atravesar el intestino delgado, no van a ser hidrolizados y van a impactar en las bifidobacterias indígenas que tiene nuestro intestino, y eso va a terminar dando un efecto benéfico. Y alimentos fermentados. ¿Qué entendemos por alimentos fermentados? Es un alimento transformado por acción microbiana, por crecimiento de los microorganismos, por sus enzimas. Esto generalmente le extiende la vida útil. No es lo mismo una leche que una leche fermentada, una va a tener mayor vida útil. Le cambia las propiedades sensoriales, muchas veces le cambia las propiedades nutricionales, hace que algunos nutrientes sean más biodisponibles, y tiene potenciales efectos benéficos para la salud, que vamos a ver un poquitito las diferencias. De prebióticos no le voy a decir demasiado, sino ustedes pueden descargarse desde la página de la ISAP un documento muy interesante, muy fácil sobre prebióticos, dónde encontrarlos naturalmente, sobre todo en esta época, en bananas que no estén maduras, ajos, en espárragos, si son ricos en prebióticos naturales. Bien. Los alimentos fermentados son una familia enorme donde pueden tener microorganismos viables o no viables, por ejemplo el yogur o la masa madre. El pan de masa madre, los microorganismos estuvieron, pero se inactivaron con la cocción. Hay chucrut que son pasteurizados, ahí los microorganismos están no viables. Hay alimentos fermentados que no tienen microorganismos, que ya los tuvieron en un momento y fueron retirados, como el vino, por ejemplo. El vino se eliminan parte de los microorganismos. No siempre se conoce la composición microbiológica exacta. En un yogur yo puedo saber que está fermentado por 2 bacterias, pero en el kefir o en el chucrut, la composición microbiológica es a priori desconocida. Vamos a ver un poquitito más sobre esto. La composición microbiológica puede variar entre productos iguales. Yo digo kefir, pero si a mí me traen kefir de 3 lugares diferentes, yo les aseguro que tienen microorganismos diferentes. Entonces, no es un producto estandarizado. No todos los alimentos
fermentados son nutricionalmente tan recomendables. Los embutidos, las carnes curadas, fermentadas, son fermentadas, pero por el contenido de sal o grasa, tal vez no sean tan recomendables como decir un kefir o un yogur, eso lo saben ustedes porque son nutricionistas. Los beneficios no son extrapolables entre productos, vamos a ver por qué, porque cambia la composición, mientras que cuando yo hablo de un probiótico, acá conozco la identidad, por ejemplo, el género, la especie y la cepa la conozco, tienen que estar viables, cuando algunos alimentos fermentados no están viables, pueden estar presentes en alimentos que estén fermentados o que no estén fermentados, o en suplementos. Y lo que es clave es que tiene que existir al menos un estudio clínico de eficacia que me demuestre que el microorganismo es probiótico. Por lo tanto, yo acá les hice como dos mundos, el mundo de los fermentados, donde yo puedo encontrar kombucha, kefir, aceitunas, vinos, kimchi, chocolate, las semillas del cacao se fermentan, pan de masa madre, queso, todo esto es fermentado. El mundo de los probióticos, puede haber probióticos en jugos, en helados, en muffin, he visto en suplementos, en té. Y después, el submundo donde estos dos conceptos convergen. Por ejemplo, un yogur que tenga probióticos es un fermentado y es un probiótico. Un kefir que haya estado elaborado con bacterias seleccionadas y que tenga un estudio clínico puede ser un fermentado probiótico. O este jugo que yo les nombré que se comercializa en los países nórdicos. Entonces, fermentados y probióticos son dos mundos que a veces coinciden, pero es importante conocer cuándo sí y cuándo no, sobre todo los nutricionistas, si van a hacer, o por ejemplo los pediatras o los gastroenterólogos, si van a hacer una recomendación, tienen que saber lo que están recomendando. Bien, algunas características microbiológicas rápidamente. Un yogur, probablemente el fermentado más simple y controlado microbiológicamente, tiene estos dos microorganismos, Thermophilus y Vulgaricus. Si yo hablo de un yogur con probióticos, voy a hablar de un yogur que fue fermentado con estas dos, y después se le agrega, por ejemplo, un Lactobacillus casei, un Lactobacillus rhamnosus, una bifidobacteria o dos, es decir, voy a tener un tercer o un cuarto componente. En el caso de los famosos kefir de agua o de leche, que se hacen con estos gránulos, que son complejos de levaduras, bacterias lácticas y bacterias acéticas, son comunidades complejas, dinámicas, que van a ir variando a lo largo de la fermentación. El caso de la kombucha, esta es una asociación entre hongos y bacterias acéticas principalmente, que lo que se le da es un té, y ese té se fermenta. Ahí puede haber antioxidantes, compuestos antimicrobianos, pero atención que por el momento la kombucha está excluida del Código Alimentario Argentino. Esto es algo ya antiguo, se le está reevaluando, probablemente se le incluya, pero no todos los fermentados también están incluidos en el Código Alimentario. Algunos un poco más lejanos, el chucrut, originario de la Alsacia, de Alemania, que es un repollo autofermentado con los mismos microorganismos, aquí hay lactobacilos, leuconosto. El kimchi, este lleva además de la col china, puede llevar zanahorias, rabanitos, es bastante picante, pero por ejemplo es muy tradicional en Corea. Los coreanos consumen 40 kilos por personas de kimchi por año, que es la misma cantidad de yogur que consumen los holandeses. Es decir, los alimentos fermentados son muy culturales también, están fuertemente arraigados a distintas culturas, y estos que para nosotros son mucho más exóticos, miso, natto, koshi. Fíjense que aquí participan, por ejemplo, bacillus, participan aspergillus, y los sustratos son diferentes, soja, arroz, y así uno puede, es un mundo enorme. Ahora, lo que me interesa a mí es hacer la discriminación de por qué no deberíamos determinar técnicamente al kefir un probiótico, lo que absolutamente no quiere decir que no tenga efectos benéficos. Se le han atribuido muchos efectos benéficos al kefir, pero para que cumpla la definición de probiótico tiene que tener una microbiota conocida, determinada. Y fíjense, si yo tomo gránulos de kefir de distintos lugares del mundo, fíjense que la comunidad de bacterias lácticas o de levaduras es siempre diferente. Entonces, primero ahí yo ya no lo tengo definido. Cuando yo tengo un gránulo de kefir conmigo, no sé exactamente qué puede tener. Y hacer un estudio de composición microbiológica es un desafío, y seguramente cuando yo tenga ese estudio ya la composición habrá cambiado. Porque fíjense lo que pasa. Este estudio lo muestra clarito. Yo recibo gránulos de kefir, los pongo a fermentar, y con esos gránulos voy a seguir haciendo fermentaciones sucesivas.
voy a hacer subcultivos. Fíjense lo que pasa con las bacterias, por ejemplo. Esta bacteria que está en rojo, a lo largo de los subcultivos va desapareciendo del ecosistema. Y fíjense esta amarilla, no estaba al principio y va a ir apareciendo. Es decir, algunas desaparecen y les dejan lugar a otras. Mientras que esta, por ejemplo, la que está en turquesa, aparentemente pertenece, como diríamos, al núcleo duro del kéfir y está presente a lo largo de las fermentaciones, no se pierde. Lo mismo pasa con las levaduras. Fíjense, esta en azul está siempre, es la dominante, y esta en negra está en baja cantidad y se pierde y le deja lugar a esta otra roja. Es decir, que hay un gran dinamismo. ¿Y por qué tiene este dinamismo el kéfir que no lo tiene el yogur? Porque generalmente nosotros usamos frutas, pasa de uvas, o cualquier cosa para agregarle, y esto, lo que uno le agrega microbiota. Entonces yo estoy constantemente usando cosas diferentes, y esto también yo creo que varía, es la importancia de la riqueza del kéfir. Es un producto que nos puede ir aportando diferentes microorganismos. El yogur y el kéfir pueden ser absolutamente válidos, pero tenemos que saber de esta realidad microbiológica. Y esto tiene lugar con la seguridad de estos alimentos, sobre todo cuando uno decide darlo a ciertas poblaciones. Yo tengo que saber qué le estoy dando. El yogur o el yogur con probióticos son seguros, están conformados por microorganismos reconocidos como GRAS para la FDA, o reconocidos como que tienen la presunción calificada de seguridad para la EFSA, la Comunidad Europea. Pero en el kéfir, si yo a priori no sé la composición microbiológica, entonces lo que tengo que seguir son ciertas pautas, ciertos cuidados para mantener lo que yo llamo un historial de consumo seguro. Estos alimentos son milenarios, se han consumido durante muchísimos años, prácticamente sin reportes de que sean inseguros. ¿Pero por qué? Porque se producen en condiciones higiénicas, porque alguien que lo está produciendo y lo está consumiendo me da los gránulos, entonces yo sé que esa persona lo venía consumiendo sin ningún problema, y si yo nunca lo consumí, lo voy a empezar a consumir de forma gradual. Yo creo que si uno sigue esas tres pautas, el kéfir puede ser un alimento seguro, pero bueno, tal vez a un chico en una alimentación complementaria no le voy a introducir kéfir, tal vez le voy a introducir yogur porque sé lo que tiene. Y tal vez una persona en la tercera edad con una microbiota un poco más comprometida, tampoco le daría kéfir. Esto lo digo como una opinión absolutamente personal, pero yo creo que la identidad tiene mucho que ver con la seguridad. Y esto es un poco un llamado de la atención, o una preocupación, o una cosa que hablábamos ayer con Juan Martín Oteiza, en un vivo que hicimos por Instagram, donde, a ver, uno empieza a ver que la gente se entusiasma con estos alimentos fermentados y con lo que se habla de los fermentados, y yo de elaborarlo en casa lo comienzo a vender, lo cual no está mal, yo digo, porque es como, a ver, yo preparo un guiso y te convido un plato. Si yo preparo kéfir y lo veo como un emprendimiento y lo vendo directamente a la persona que lo consume, tal vez no le veo tanto cuestionamiento. Lo que sí me preocupa es que una persona estaba produciendo 1 litro de kéfir y de buenas a primeras pasó a producir 1000 litros y lo distribuye en 50 negocios de la ciudad o de otras provincias, y ahí no está rotulado, no está... para eso hay que seguir lo que dice el Código Alimentario Argentino, no tiene un RNE, es decir, que lo que a mí me preocupa es esta explosión cuando alguien pretende producirlo de forma artesanal y comercializarlo de forma industrial. Es como una dicotomía, no es imposible, pero que hay que ajustarse a la normativa vigente. Producirlo y servirlo in situ, como hacen en algunos restaurantes, me parece perfecto. Producirlo y venderlo directamente al consumidor me parece bien. Lo que no me parece bien es ese cambio enorme de escala, de querer producirlo de forma artesanal, pero venderlo de forma industrial. Ahí yo creo que le estamos errando en algo y espero no tengamos mayores problemas. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir de los alimentos fermentados y de los probióticos consumidos de forma preventiva? Es decir, los voy a incorporar a mi dieta. Yo sé que pueden mejorar la función digestiva porque tienen enzimas, podrían mejorar la función inmunológica del intestino por ese impacto que hacen con las células inmunológicas. Ese aumento de defensa podría prevenir infecciones entéricas y del árbol respiratorio, podrían contribuir a controlar la inflamación intestinal. Pero los probióticos, yo puedo ser mucho más específico, o yo puedo tener certeza. Yo de estos efectos, para los alimentos fermentados,
puedo tener la presunción de que van a funcionar. Para los probióticos, yo sé que hay estudios clínicos específicos que se han demostrado capaces de prevenir diarreas, de tratar cólicos infantiles, de contribuir a erradicar Helicobacter pylori, y así mejorar la respuesta a la vacuna anual de la gripe, y así una gran cantidad de efectos que tienen que ver con la demostración. Es decir, que esto puede ser la presunción, pero esto ya tiene un grado de certeza y una identidad que los hace diferentes. Entonces, por ejemplo, si un pediatra cree que un probiótico puede ayudar a disminuir la diarrea asociada a antibióticos, tiene herramientas para decir, bueno, cuando vas a tomar este antibiótico, consumí un probiótico. Esta evidencia no está para un alimento fermentado indefinido. Entonces, por eso yo creo que es importante que nutricionistas, pediatras, gastroenterólogos entiendan las diferencias entre fermentados y probióticos. No es la misma cosa. Y yo esto lo veo en las redes sociales, que a veces trato de intervenir, a veces no, a veces se enojan, pero no es por una cuestión de defender a unos o a otros, es por una cuestión de hablar con propiedad. Si tiene identidad microbiológica, si tiene estudios clínicos, y si no, lo voy a presumir que va a ser así, lo incorporo en la dieta. Un alimento fermentado, primero, no deja de ser un alimento, nos va a aportar nutrientes y potencialmente nos puede aportar alguna otra cosa, ¿sí? Esto es un repaso de algunos probióticos que tienen nivel de evidencia con metaanálisis, es decir, el máximo grado de evidencia, y tener este tipo de grado de evidencia permite que las asociaciones científicas internacionales puedan hacer recomendaciones, basado en la identidad y en la evidencia científica, como esta guía de probióticos y prebióticos de la Organización Mundial de Gastroenterología. La de alergias también, pero con un nivel menor. Algunos datos como de color: el chocrut promueve la diversidad microbiana y pasteurizado también. ¿Por qué? Porque las células inactivadas también tienen algún cierto efecto, tal vez haya perdido funciones digestivas, porque esas bacterias que actúan como estómagos extras que nos ayudan a digerir van a estar inactivadas, pero pueden tener función inmunológica. El kimchi, fíjense, cuando está fermentado promueve la diversidad microbiana, pero no el producto fresco. Es decir, que aquí lo que importa es la fermentación, que aparezcan microorganismos. El yogur y aumento de diversidad microbiana, y esto me pareció interesante, como argentinos que somos la mayoría carnívoros, omnívoros, que nos gusta comernos un asado, un bife de chorizo cada tanto, sabemos que el exceso de este tipo de proteína animal va a generar inflamación, y en este estudio me pareció interesante porque a una dieta rica en proteína animal se la suplementa con yogur. Y fíjense lo que pasa: las personas que tienen esa dieta en animales, pero que consumen yogur habitualmente, tienen, por ejemplo, controlado un género microbiano intestinal que se llama pilófila. Y ese género es responsable de producir un gas irritante, dice, que aumenta la sensibilidad intestinal. Por lo tanto, uno puede pensar en este rol antiinflamatorio del yogur y probablemente de otros alimentos fermentados. Esto fue demostrado para yogur. Bien. Vamos a entrar en la etapa final, porque el título prometía ver la relación entre la microbiota y el coronavirus. Pero primero a mí me interesaba que ustedes sepan un poco más de cómo es la microbiota y cómo modularla, para ver realmente después la relación con el coronavirus. Esto es uno de los primeros páginas, esto es una opinión, en realidad, de un investigador italiano que trataba de ver si había una relación entre la microbiota intestinal y el COVID-19. Esto es un italiano. Sabemos que en Italia hubo una gran mortalidad de personas, adultos mayores en geriátricos, y él hacía el siguiente análisis que me parecía muy interesante. Italia, uno de los países de la Unión Europea con mayor consumo de antibióticos. La microbiota, los antibióticos, el sistema inmune está altamente relacionado. Eso podría ser una de las causas que lo explique. Los más afectados son las personas que tienen comorbilidades, principalmente enfermedades metabólicas, y sabemos que la microbiota tiene un rol en el desencadenamiento o en el control de enfermedades metabólicas, como resistencia a la insulina, sobrepeso, obesidad. Esos son todos factores de riesgo, y ahí la microbiota está implicada. Los más afectados son los mayores, y ya hablamos a lo primero en la transparencia de Mitsuoka, de la disbiosis, de la disminución de la abundancia y de la diversidad, y justo en Italia había salido en agosto del año pasado un estudio hecho en gatos, con un coronavirus que afecta a los gatos,
y vieron que había un perfil de microbiota que hacía que sean más susceptibles. Esto cada vez se está confirmando más. Después, Francisco Warner Pancho, el Hospital de Valdebrón en Barcelona, también sacó una opinión en el diario La Vanguardia intentando entender, o si se podrían, proponiendo si se podrían haber reducido las muertes por COVID en residencias de ancianos si hubieran tenido una microbiota sana, e hizo alusión a este estudio del año 2012, publicado en Nature. No sé si todos están familiarizados con este tipo de gráficos. Se llama gráfico de componentes principales. Cada puntito que ustedes ven es una persona, donde se le estudió la microbiota, y como la microbiota es súper diversa, esa diversidad, estadísticamente hay formas de reducirla a un punto. Es decir, que un punto me representa una persona. 2 puntos cercanos significan personas con una microbiota parecida. Fíjense, en verde tienen las personas que viven, adultos mayores que viven en sus residencias. Y en rojo, adultos mayores que viven en geriátricos. Fíjense cómo se separan las microbiotas. En violeta tenemos personas de 36 años de edad. Tienen una microbiota parecida a los adultos mayores. Es decir, que el hecho de residir en un geriátrico ya les cambia la microbiota, por factores ambientales, nutricionales, mentales también seguramente. Hay un eje intestino-cerebro. Y fíjense cómo en el medio, los amarillos, quedaban las personas que estaban hospitalizadas, que concurrían a los hospitales de día, eran ambulatorios. Es decir, que hay como un gradiente. Cuanto más yo esté en un lugar hospitalario, más diferente es la microbiota. Y fíjense, cuando se fue a analizar el perfil inflamatorio de estas personas, las personas que estaban en las residencias tenían mayor cantidad de interleuquina 6, interleuquina 8, TNF-alfa y proteína C reactiva. Todos marcadores de inflamación. Es decir, que el hecho de residir en residencias de adultos mayores les hacía una microbiota diferente y por alguna manera tenían un estado inflamatorio más elevado. Combinado con la inflamación que desata el COVID-19, daba probablemente ese enlace fatal. Esto también me pareció interesante compartirlo, es la experiencia de Zhejiang. Zhejiang es la provincia que está al este de Hubei, donde se desencadenó esta pandemia. Ellos reportaron, no podríamos decir que tuvieron, porque están bastante cuestionadas las cifras chinas, reportaron 1.264 y una sola muerte. Y lo que ellos proponían era una estrategia que contaba de 4 patas anti y 2 estrategias de tratar de balancear. Estas patas anti eran antivirus, anti-shock, anti-hipoxia, anti-infección secundaria, pero también trataban de mantener el balance de electrolitos y la ecología intestinal. Ellos vieron que las personas, los infectados, tenían disminución de lactobacillus y bifidobacterium, por lo tanto, incluyeron en su estrategia de abordaje del COVID-19 prebióticos y probióticos. Por supuesto, lo hicieron a ciegas, porque no sabemos exactamente qué probiótico podría, pero es como que nunca estaría de más, porque ya tienen una historia de que pueden potenciar el sistema inmunológico. Esto también me pareció interesante, de la página Gut Microbiota for Health, que yo tiene una versión en castellano, yo les aconsejo que la sigan, y ellos lo que proponen, o lo que muestran, son estos estudios, donde administrando prebióticos, las personas mejoraban la respuesta a la vacuna, a la influenza, a la gripe estacional, tanto con prebióticos como con probióticos. Fíjense, 6 semanas de consumo y la vacuna en la semana 2. Es decir, 2 semanas antes de vacunarse para influenza, comenzaban a consumir probióticos y los seguían consumiendo por 4 semanas. Por lo tanto, esto los inmunopotenciaba y hacía que la vacuna prenda mejor. Entonces, si en algún momento vamos a tener una vacuna de coronavirus, probablemente sea una estrategia interesante, no cuesta nada, no cuesta demasiado incorporar yogur. Esto publicado en Lancet, donde veían la microbiota nasofaringea de las personas y veían que con el paso del tiempo los adultos mayores tenían un clúster en particular, naranja, más prevalente. Cuando veían cómo era la microbiota de ese clúster, lo que veían era que era una microbiota que cuanto más avanzada la edad, era menos diversa. Y volvemos a lo mismo de siempre. La diversidad es una forma de hacer frente a prácticamente cualquier cosa. Los adultos mayores probablemente eran más sensibles porque tenían una microbiota menos diversa que podía hacer menos frente. Y fíjense, el único filo de la microbiota que no disminuía
eran las proteobacterias, y las proteobacterias son proinflamatorias. Por lo tanto, pierdo diversidad de las que me interesan y no pierdo diversidad de las proinflamatorias, lo cual explica bastante bien esa sensibilidad. Esto salió hace poco en la revista Science, creo que salió, donde muestra que células epiteliales intestinales se pueden infectar por coronavirus. En blanco ustedes ven las células epiteliales infectadas. ¿Por qué? Se sabe que el coronavirus se pega al receptor ACE2 de la angiotensina converting enzyme. Ese receptor está muy presente en las células epiteliales del árbol respiratorio, por eso es donde primero se pegan, pero también están presentes e incluso están más presentes en el ileum y en el colon. Por eso muchas personas también tienen problemas intestinales, porque se infectan las células epiteliales, y por lo tanto se está poniendo... A ver, hay pocas estrategias para aumentar la inmunidad de la nariz, pero sí hay estrategias para aumentar la inmunidad intestinal. Y en esto tienen lugar los prebióticos, los probióticos, los alimentos fermentados. Este es el último estudio que les quiero comentar, salió en medRxiv. Este es un sitio donde se permiten ver a los trabajos antes de que sean evaluados por la revista. Hay tanta vorágine en esto que los investigadores muestran sus trabajos, sus resultados, incluso antes de que estén publicados. Lo que hicieron acá era estudiar, intentaron armar como un marcador de riesgo de la predisposición de individuos sanos hacia la enfermedad. Vieron lo que les decía, que 60% de los pacientes presentan síntomas gastrointestinales, que habría un rol de la microbiota, entonces estudiaron marcadores sanguíneos y microbiota. Lo que hicieron, reclutaron 31 personas que estuvieron infectadas, 18 leves y 13 severos, y lo compararon con 2.400 personas sanas. Esto es tener base de datos, ¿no? Tenían base de datos de personas sanas. Y estudiaron 20 marcadores de riesgo. Con esos marcadores de riesgos, ellos definieron, con una ecuación, me imagino, lo que llaman un marcador de riesgo proteómico, porque hacían la proteómica de la sangre. Es decir, ellos estudiaron todos estos parámetros y armaron una ecuación. Esa ecuación la compararon con personas sanas, midiéndole citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, 6 y TNF, y la proteína C reactiva. Veían que las personas sanas con TNF alto y proteína C reactiva correlacionaban bien con las personas enfermas de COVID. Es decir, si yo tuviera la proteína C reactiva alta y el TNF, tendría mayor susceptibilidad. Cuando lo desglosaron por edad, fíjense, adultos mayores, les daba significativa la correlación con todas, interleuquina 1 beta, 6, TNF alfa y proteína C reactiva. Es decir, que un adulto mayor que tenga esos marcadores elevados tiene mayor riesgo de tener un cuadro severo de COVID-19. Esto lo relacionaron con la microbiota. Fueron a ver estas citoquinas proinflamatorias con qué géneros correlacionaban de forma positiva o negativa, y vieron que las personas que tenían Ruminococcus en gran cantidad tenían altos esos marcadores sanguíneos. Pero las personas que tenían gran cantidad de bacteroides no lo tenían alto, pero tenían alto la interleuquina 10, que es antiinflamatoria. Entonces recordemos, Ruminococcus, inflamación, bacteroides, antiinflamatorio. Lo fueron a correlacionar con los factores demográficos, y correlacionó Ruminococcus con hombres que fuman y que tienen alto el LDL, que son cosas que sabíamos, el cigarrillo o el colesterol malo alto, aparentemente son factores de riesgo, y este estudio lo confirma. Bacteroides, por lo tanto, está alto en personas con índice de masa corporal adecuado, es decir, el normopeso es un factor que nos protegería de la infección por coronavirus. Y finalmente, cuando lo fueron a correlacionar con factores dietarios y nutricionales, el único factor que correlacionó positivamente con bacteroides altos era el consumo de lácteos. Es decir, el consumo de lácteos aumenta bacteroides, que es el que aumenta la interleuquina 10. Desgraciadamente, ellos no desglosaron de qué lácteos hablaban, porque sabemos que los chinos son bastante intolerantes a la lactosa. Yo le escribí al autor, me respondió al toque prácticamente, me dice que no lo desglosaron, pero me indicó esto, que en China, debido a la intolerancia a la lactosa, ha aumentado mucho el consumo de yogur en reemplazo de la leche, porque es mucho más tolerado. Y actualmente, por lo tanto, ese daily,
probablemente la mayor componente sea yogur que leche, porque por la intolerancia que tienen los chinos a la lactosa. Bien, creo que estamos, sí, tiempo estamos bien. Algunos mensajes que me gustaría que nos llevemos y después podemos empezar a charlar, es que la microbiota intestinal se instala, se diversifica y educa al sistema inmune en los 2 o 3 primeros años de vida, que es clave el parto vaginal y la lactancia materna para lograr esa educación. Si hay parto vaginal y lactancia materna hacia los 2 años, no se necesita otra cosa. Sabemos que esto no siempre es así, hay parto por cesárea, hay uso de antibióticos, hay lactancia materna reducida. Todo esto se asocia con mayor incidencia de asma, alergia, eczemas, diabetes, obesidad, incluso autismo cuando una microbiota aberrante. Leche materna como alimento único y reemplazante provee de forma constante microorganismos para la salud del bebé. Oligosacáridos de leche materna son factores bifidogénicos, prebióticos naturales. Pero sabemos que estamos en un contexto de microbiota en reducción por todos esos factores que yo le mostré en rojo. Entonces hay estrategias, el uso de alimentos fermentados, de probióticos, de prebióticos, de posbióticos, que no hablamos acá, que tienen relevancia y que tienen sustentos científicos. Y sepan, siempre me gusta que quede claro, que los alimentos fermentados y los probióticos no son sinónimos, a veces coinciden. Acuérdense esos 2 diagramas donde a veces coinciden. Y que en el actual contexto de la pandemia de COVID-19 se correlacionó el riesgo a tener cuadros más severos cuando se da en pacientes con una microbiota que presenta un perfil inflamatorio. Y estos dairies, yogur o leche, se correlacionaron con el aumento de bacteroides, aumento de interleuquina 10, y probablemente podrían ser un factor para disminuir la susceptibilidad a la enfermedad. Y con esto terminamos y los voy a habilitar para que... Yo creo que el que quiera puede activarse su micrófono. Puede Muy ser. bueno, Gabriel. Ahí está. Excelente. Ahí está. Liliana. Yo recibí ya muchos mensajitos que me decían que fue excelente tu disertación, tanto de estudiantes como de profesionales. Muchas gracias. Quiero hacerte una pregunta. Sí. ¿Qué se sabe de los polisacáridos que excretan las bacterias lácticas, por ejemplo, en el kefir? Sí. Mira, sí, buena pregunta. En el kefir, por ejemplo, está el kefirán. Es el polisacárido del kefir. Y yo he hecho estudios, cuando yo viví un año en Canadá, y prácticamente todo ese año trabajé con kefir en animales. Y cuando le dábamos el kefirán, también veíamos una potenciación de la respuesta inmunológica. Y Ana Binetti, la doctora Ana Binetti de nuestro grupo, está trabajando con polisacáridos naturalmente producidos por bacterias lácticas y también ven efectos inmunológicos. Estarían actuando en cierto sentido, dependiendo de cuán entero lleguen al intestino grueso y por quién sea fermentado, podrían estar actuando como un prebiótico. Pero los polisacáridos, como el caso del almidón resistente también, que el almidón resistente tiene un cierto carácter prebiótico, porque si no se digiere en el intestino delgado, lo que llega al grueso puede tener ese carácter. Pero sí, tienen un aporte también. Muchísimas. Te felicito. La verdad que me pareció maravilloso, no es la primera vez que te escucho, así que me enganché volando cuando me enteré por Sergio. Muchas gracias. La verdad, maravilloso. Como yo atiendo fundamentalmente en el hospital el César Mills en adultos mayores, todo lo que dijiste me pareció maravilloso y voy a proponer que se te invite a una jornada de adulto mayor para que hables de esto de adulto mayor, que me pareció maravilloso. Y yo creo que los adultos mayores son, en particular, un grupo que me parece fascinante, porque además de la sabiduría, porque ellos cuando entienden estas cosas, después las incorporan al pie de la letra. Si ellos entienden por qué tienen que consumir fibras, por qué hay que empezar a consumir fibras de a poco, un poco vencerle y decir, no, me da gases, esto, lo otro, pero si uno empieza por supuesto, si uno tiene una microbiota poco diversa, si yo me largo de la fibra del alimento fermentado, voy a tener un meteorismo en el intestino. Pero hay que ir induciendo esa cosa de a poco. Resulta un poco difícil. Yo lo que hago es, cada vez que vienen, les doy alguna receta para ir incluyendo todo esto. Porque aparte hay un problema, que muchos que tienen, la mayoría tienen divertículos, y le prohíben fibras. Claro.
Y yo creo que eso es terrible. Se entra en un círculo vicioso, porque si yo te prohíbo fibra, te voy a matar más la microbiota y vas a tener más inflamación, y te metes en un espiral de inflamación, me parece. Me parece que hay que hacer un abordaje más interdisciplinario y decir, bueno, che, la fibra es muy importante en el intestino. ¿De qué forma la podemos hacer llegar? Tal vez con alimentos que la liberen más lentamente. Una pregunta, porque mi hijo es como que administra y dirige una fábrica de quesos orgánicos acá en la Argentina, que está en Tandil. Ajá. Creo que es la única de Argentina autorizada así. Y tienen un tambo que es para quesos orgánicos y otro tambo que son otros quesos que se llama Doña Cuchara. El que es queso orgánico, quizás algunos saben, se llama Santo Padre. ¿Qué diferencia hay entre la producción, digo, de queso? Yo sé que las vacas tienen que ser muy sanas. Si hay una vaca que se enferma, tienen que sacar volando. Pero cuando se fermenta el queso, ¿hay diferencia entre uno y otro? Yo creo que sí. ¿Entre uno hecho con leche orgánica y otro que no? Sí. A ver, a nivel de la fermentación yo calculo que los dos, puede haber seguramente diferencias químicas. Lo que no está claro es si esas diferencias químicas a largo plazo tienen algún efecto en la función de la microbiota, porque muchas veces uno le dice cambia la composición, pero un alimento a mí me cambia la composición de la microbiota. Y yo siempre doy el ejemplo de los antiácidos y la metformina, porque muchas veces uno se apresura a creer que un cambio en la microbiota va a dar algo negativo. Me cambia la microbiota, me afecta la microbiota. Tanto los antiácidos como la metformina producen cambios en la composición, en la taxonomía de la microbiota. Pero mientras un antiácido me predispone a tener mayor cantidad de infecciones intestinales, la metformina hace que la microbiota produzca más ácido butírico. Entonces, decir que algo me cambie la microbiota es como me quedo un poco en el umbral del conocimiento. Probablemente un queso orgánico sea, o uno tiende a pensar que puede ser mejor. Igual yo siempre les recomiendo un libro que se llama El gorila invisible, donde habla de las ilusiones que uno tiene, cómo uno se deja. Es un libro fantástico para muchas veces entender cómo la gente piensa, cómo uno mismo piensa. El gorila invisible, que habla de las distintas ilusiones o de las cosas que uno cree que son por la experiencia que tiene. Y probablemente un queso orgánico sea mejor que un queso no orgánico. No tenemos la respuesta. La otra cosa es la factibilidad de que todo el mundo podamos consumir un queso orgánico. Entonces uno dice por ahí, vas a dejar de consumir. Yo creo que el costo-beneficio, el miedo a un potencial daño que no sabemos cuál es, puede ser peor a dejar de consumir un alimento que tiene nutrientes y tiene microorganismos. Entonces, sí, mientras lo pueda hacer, probablemente trate de hacerlo. Después hay que ver la economía, hay que ver la accesibilidad. Entonces, está bien, pero yo digo que no nos paralicemos por el hecho de que no sea orgánico. Pero probablemente es interesante, suena bien. Pero te voy a pedir no. tu mail. Voy a pedir tu mail, tu teléfono, y que lo tienen en la sociedad, por supuesto, que fue la vez que nos vimos personalmente, pero y te voy a averiguar bien todo eso porque es muy interesante, y quizás si podemos tener quesos si se hace la jornada presencial, y si no, bueno, lo lamento, pero te mandaré una muestra. Cuando gustes, en la presentación, yo si quieren se las paso, cuando esté grabada se las subo y ustedes, ahí están los datos, mi email, Instagram, lo que quieran. Te copié algunas diapos porque me pareció maravilloso, tengo que dar justo ese tema de la diplomatura y... No hay problema, las paso a PDF y se las paso. No, yo comparto el material, no tengo ningún problema en compartir. No, y algo interesante. Es material que no es mío, es ciencia que anda dando vuelta. Buen día, ¿puedo interrumpirte, Zulema? Buen día, soy Mónica Panen, ¿cómo estás? Tanto gusto. ¿Qué tal, Mónica? Buen día, perdón por interrumpirte. Una preguntita, excelente y brillante la exposición y las aclaraciones. Las verdades científicas que, como bien dijiste, todavía no son posibles,
salvo en muy pocos casos, con el tema de COVID, todo lo que hace, porque agrega a cosas que ya se sabían, en parte, y tendremos que esperar un poco más. Cuando explicaste el efecto de distintos alimentos, hablaste de que la masa madre tiene efectos positivos, pero que los perdería por su cocción. Puede perder algunos, porque, a ver, la masa madre, se lo comento, más o menos lo conocen, es una fermentación espontánea de la harina, donde hay principalmente bacterias lácticas del género Weissella y levaduras. Esas bacterias lácticas, esas levaduras, se van a morir por la cocción. Es decir, que, por ejemplo, sus enzimas digestivas se van a perder, pero queda la célula íntegra o sus fragmentos. Entonces, es probable que un pan de masa madre sea mejor para el intestino que un pan que no tenga microorganismos, porque tengo restos bacterianos que actúan como posbióticos. Correcto. Probablemente se hacen con harina integral, entonces más fibras y qué sé yo. Entonces uno dice, si yo voy a consumir pan, es probablemente una mejor decisión que sea de masa madre e integral a que sea de harina refinada. Pero ahí después se genera otra cuestión, ¿no? ¿Cuánto en las distintas edades de la vida o situaciones? Y eso que usted claramente explicó, no creer todo lo que se dice, porque entonces voy solo consumo pan de masa madre. ¿Sí? Y le agradezco la información de metformina, además, porque entonces a los pacientes ahora que digan que tengan un poquito de posiciones líquidas, le voy a decir, déjelo, que eso es bueno para su organismo. Sí, eso lo mostraron en el Congreso de Microbiota ahora en España, en Madrid, que tuve la oportunidad de ir, y mostraron como para ejemplificar de que los cambios, no que algo te cambie la microbiota ya es mala palabra, porque el mismo alimento te cambia la microbiota. Bien, gracias. Gabriel. Sí. Ayuda. Yo tengo una duda. Si se puede... Mauro. Sí. Puntualmente, acerca de una de las últimas cosas que dijo, acerca de la relación de la microbiota, aumento de nacimiento con el autismo. Sí. Yo escuché que hicieron un estudio hace un par de años acerca de esa relación, pero no sabía que habían sacado un estudio más profundo acerca de eso. Mira, te voy a contar dos cosas. Sí. Hay un estudio que salió el año pasado donde se transfirió la microbiota de chicos autistas y de chicos sin autismo a ratones libres de gérmenes. Los ratones que recibieron la microbiota del chico autista comenzaron a desarrollar patrones de conducta como los de los chicos autistas. Los ratones interaccionan entre ellos, juegan, tienen curiosidad. Por ejemplo, le ponen un objeto nuevo en la jaula y le miden el tiempo que pasa hasta que el ratón va y lo explora. Los que recibieron la microbiota del chico autista no lo exploraban al objeto, quedaban ensimismados, no dormían juntos, no tenían actividad. Es decir, que la microbiota, eso demuestra o sugiere que la microbiota tiene en parte influencia sobre las moléculas que nos van a llegar al cerebro y nos van a disparar conductas. Y otra cosa que hicieron, este es un estudio de Seppo Salminen, que es un finlandés que tuve la suerte de conocer y hace ya unos años empezaron una colaboración, y ellos, a chicos que nacieron prematuros y de bajo peso, los dividieron en dos grupos. A uno el tratamiento normal y a otros le empezaron a dar probióticos. Y los acompañaron, los monitorearon hasta los 13 años de vida. ¿Cuál solamente se puede hacer en Finlandia esas cosas? Presupuesto a un estudio tan a largo plazo. Vieron que los chicos que recibieron probióticos, ninguno desarrolló autismo. Y en los otros, 6 de los 35 chicos, fue una diferencia significativa, desarrolló autismo. Es decir, que la intervención temprana hacia una microbiota más parecida a lo que debería ser, aparentemente tiene efecto. La microbiota está involucrada y es potencialmente maleable en esos 2 o 3 primeros años de vida. Pero incluso a chicos con autismo, que ya lo tienen declarado, la administración de probióticos les mejora, hay muchos estudios que les mejora las conductas y los sistemas gastrointestinales. Por supuesto, no se revierte. Difícil, sería una falsa promesa decir que un probiótico va a revertir.
pero que ya hay muchos estudios que lo demuestran. ¿Y cuán difícil sería darle algo que es un microorganismo a una persona? Hay que vencer barreras, yo creo, que nos autoimponemos, falta de conocimiento. Muchas veces pasan los profesionales de salud que a veces no es culpa de ellos, es a veces que en las facultades solo le hablaron de los patógenos y no les hablaron de todo este ecosistema microbiano, o bueno, personas que hicimos microbiología hace 30 años. Si vos después nunca más te actualizaste, te quedaste con esa idea de que los patógenos son 5 o 6. Y aparte yo digo, aceptamos tan fácilmente que un poquito de microorganismos malos nos pueden enfermar, pero nos cuesta aceptar que hay microorganismos buenos que nos pueden curar. Entonces, aceptamos un lado de la aversión. Nos las han metido, no es que las han metido, la hemos experimentado, porque me agarro una infección. Ahora, lo que mucha gente no se da cuenta es que yo al consumir un microorganismo potencialmente positivo, tal vez no me infecte, pero no sé si no me infecté porque no me agarró un patógeno o porque me defendió, porque yo no tengo el control para hacerlo, para tomar yo y mi control no tomarlo. Entonces, por eso muchas veces dejamos de ver o tenemos esa visión sesgada. Gorila Invisible, lean ese libro. Hay una cosa que me gusta mucho. Sí. Una última cosa. Que me gusta mucho recalcar es la cantidad de microorganismos que tenemos, de células, microorganismos que tenemos por fuera y por dentro de nuestro cuerpo. La cantidad de células es igual a la cantidad de células de nuestro cuerpo. Es un número semejante, así que es como tener otro ser vivo viviendo, o sea, del mismo peso de nosotros, de la misma cantidad de células. Exactamente. Y eso nos hace pensar en el concepto de enfermedades crónicas no transmisibles. Dice, no transmisible. A ver, nosotros recibimos los genes de mamá y papá. ¿Y cuántas bacterias recibís de mamá y papá que tienen genes? Entonces, ¿qué es lo no transmisible? No se transmiten en los genes de papá y mamá, pero en las bacterias que recibís y los genes, entonces hay que replantearse el concepto de no transmisible, porque transmitimos microorganismos. Y con esos microorganismos transmitimos genes. Entonces, por eso digo, es tan fácil que las enfermedades transmitidas por alimentos, pero también hay enfermedades crónicas que transmitimos por no comer los alimentos o por comer otros, ¿entiendes? Es más complejo que el gen de mamá y papá. Gabriel, tengo varias preguntas, pero te hago una que digamos que me parece súper interesante, y porque acá hay un grupo, también hay profesores que trabajan mucho con celíacos. ¿Cuál es la relación entre microbiota, o qué es lo que se sabe entre microbiota y enfermedad celíaca? Se sabe que hay una que es diferente, lo que no se sabe es si es la causa o la consecuencia, la diferencia. Pero cada vez más se sabe que lo primero que pasa es un cambio en la microbiota que induce un cambio en la patología. Y eso se vio en el autismo, en la obesidad, en el antibiótico. Si yo a un ratón le doy antibiótico, engorda. Y lo que yo primero le hice fue cambiarle la microbiota. Entonces, aparentemente en los celíacos también. No se sabe, porque también vos agarrás celíacos y lo comparás con un grupo control, y después comparás los controles y son todos diferentes. Por eso es difícil hoy en día decir qué es una microbiota equilibrada. No sé si me explico. Yo comparo, por ejemplo, obesos y normopesos. Hay diferencias. Comparo autistas y no autistas, y hay diferencias. Pero los controles entre sí son diferentes. Entonces, yo no sé qué es una microbiota equilibrada. Por eso una frase que tendríamos que desterrar es: los probióticos restablecen equilibrio en la microbiota. ¿Qué sé yo cuál es el equilibrio que había antes? Es una frase re linda, pero que no tiene ningún sustento científico, porque no sabemos cuál es una microbiota equilibrada. Pero sí sabemos que los celíacos tienen una microbiota diferente, y probablemente haya factores que cambian la microbiota, y probablemente también haya factores genéticos en la celiaquía, seguramente. No todo es microbiota. Bien, y la intervención, por ejemplo, con probióticos o con alimentos fermentados que aumentan la diversidad de la microbiota en relación a personas celíacos. ¿Sabés si hay algún estudio que esa intervención... Sí, hay una cepa, una bifidobacterium longum, que mejora mucho las condiciones de los pacientes con celiaquía. Es una cepa española, que es un spin-off de la universidad, no me acuerdo cuál universidad,
y lo tiene, por ejemplo, la Central Lechera Asturiana, se llama, la incorpora en unas leches que son que aparentemente mejora la condición. Los mecanismos no se saben exactamente, pero claro, lo que falta en todo esto es la traslación a la clínica, porque enseguida uno da una charla y enseguida te piden la receta de para esta cosa qué hacer, para esta cosa qué no hacer. Hay muy pocas cosas que se saben qué hacer. Lo más claro es para diarrea asociada a Clostridium difficile, trasplante de microbiota. No hay duda que eso funciona. Se está viendo para enfermedad inflamatoria intestinal y se ha hecho para chicos con autismo y funciona bastante, y hay estudios que muestran que 2 años después de la intervención esos chicos mejoraron la conducta y los síntomas intestinales y mejoraron. Pero no se sabe para todas las patologías. Y difícilmente una patología se pueda revertir con un trasplante de microbiota. Tal cual. Y para las candidiasis, porque en este momento, bueno, hay muchos problemas de candidiasis, mucha gente que por distintas circunstancias presenta estas infecciones. Entonces, ¿qué se puede recomendar digamos, desde una intervención? Yo por lo que sé, yo de esto opino de boca de jarra, como diría, porque soy químico, no soy, pero lo que yo veo es, por ejemplo, que muchas cándidas fermentan la lactosa. Entonces no se aconsejan probióticos que estén en medios lácteos. O, por ejemplo, tampoco el kefir de leche, porque estaría alimentando a la cándida. Sino, mucha gente lo ha resuelto o lo ayuda con un probiótico en suplemento, o por ejemplo con kefir, hecho con kefir de agua, que no tenga lactosa, que no tenga ese alimento. ¿Para candidiasis intestinal o vaginal, decís vos? Bueno, para vaginal. Para vaginal. Para vaginal, yo una vez hice un curso de microscopía y había de alumna una señora que era, yo le voy a preguntar, es tremendo, pero yo lo cuento porque es así. Había una señora que era ginecóloga. Debe haber tenido 70 años. Me dice, yo a las candidiasis vaginales las curo con una toallita femenina a la cual le pongo yogur y la pongo como apósito. Dice, ¿sabés si hay algún estudio? Le digo, mire, yo no he visto ningún estudio hecho, pero le digo, tiene mucha razón, porque en la fermentación se produce una gran cantidad de compuestos antimicrobianos. Además del ácido láctico, se pueden producir bacteriocinas y lo que sean. Y otra vez, me parece que es una práctica sencilla. Digo, ¿por qué no probarlo? Tal cual, tal cual. Esta señora dice, yo las resuelvo así a las candidiasis. Y muchas personas, y no fue la única que me lo dijo. No, he escuchado varias veces. Productos de la fermentación. Sí, es muy interesante porque son planteos que de alguna manera son inocuos y que cada organismo es particular. Algo más inocuo y económico que eso no creo que haya. Tal cual. Una pregunta más tengo. En realidad tengo un montón de preguntas, pero bueno, en este momento hay mucha gente que es vegana, que es vegetariana, no quiere incluir matrices lácteas o alimentos lácteos, no matrices lácteas, a su dieta. Entonces, ¿cómo podemos hacer, ya pensando más en un probiótico para generar algún tipo de alimento con probióticos, sí, y que pueda introducirse un microorganismo que crezca mejor en una matriz no láctea, ¿no? Bueno, el ejemplo que a mí uno de los que más me gusta y que está en el mercado nórdico hace 30 años es ese producto que es avena fermentada. Se fermenta la avena con un Lactobacillus plantarum y eso después se mezcla con una pulpa de fruta. Entonces los que trabajan en desarrollo de alimentos me parece algo muy lindo, qué sé yo. Si no, también tenés los suplementos, probióticos en suplementos. Pero digamos, en alimentos, uno dice, sí, alimentos. En alimentos. Y si no, podés hacer estas bebidas vegetales fermentadas con probióticos que también se hacen y se fermentan. Lactobacillus plantarum es un microorganismo que crece muy bien en estas bebidas vegetales o mal llamadas leches vegetales. Pero hay opción sin lugar a duda. Y si uno quiere algo más indefinido, está el kefir, está la kombucha, son formas de introducir microorganismos potencialmente benéficos. No los llamo probióticos. Si quiero probióticos, ya sé que tiene que estar definido, identificado, pero hay opción para veganos y vegetarianos enorme cantidad. No en nuestro país. En nuestro país estamos, en la parte de alimentos, estamos un poco acotados a los lácteos, porque fueron los que históricamente se hicieron, y bueno, cuestiones culturales y qué sé yo, pero lo que están apareciendo alternativas están apareciendo. Gabriel, ahí sí, aprovecho la última pregunta de Mercedes y te escuché antes el nombre de Cepo Salminem. Sí. Se cortó.
Se cortó. Sergio se cortó. Nadie lo escucha a Sergio, ¿no es cierto? No soy el único. ¿Estás ahí? Ahora sí, ahora sí. Bueno, no, te decía que... se cortó otra vez. Sergio, se cortó. Ahí la veo Elisa, aprovecho a mandarle saludos a Elisa, que espero que esté teniendo unos resultados re lindos con... Esperemos volver pronto al laboratorio, por favor. Sí, exacto. Gracias, Gabriel. Exacto. No sé si me escuchás ahora. Ahora sí. Bueno, no, básicamente, a ver, antes de que se corte de vuelta, ¿cuál es tu mirada, si querés compartirla con el grupo, acerca de la inclusión de alimentos fermentados como una categoría propia dentro de las guías alimentarias, ¿no? ¿Y qué es lo que escuchás que se está discutiendo en el mundo acerca de esto? Sí, es muy interesante la pregunta, porque ahora en las guías alimentarias se habla de lácteos y como un zoológico donde el lácteo puede ser leche, yogur, queso, pero también puede ser manteca, ricota. La palabra lácteo yo la dejaría de usar por 10 años y hablaría de alimentos en particulares, porque son muy diferentes. Seppo Salminen hizo una revisión y un artículo muy interesante hablando de la importancia de cómo nosotros estamos acostumbrados a tener una recomendación dietaria o nutricional de diferentes nutrientes. ¿Por qué no tener una recomendación, un BDR, se dice, valor dietario recomendado o algo así? De microorganismos. ¿Por qué no considerar que los microorganismos son importantes y que tendríamos que tener una ingesta diaria o frecuente de microorganismos como tenemos de calcio, de magnesio, de manganeso, de nutrientes? Entonces, una vez reconocida la importancia del ingreso de microorganismos vivos al intestino, probablemente en futuras ediciones de la guía la recomendación sea más específica a alimentos que nos provean de forma segura microorganismos. Y por ahí puede haber categorías de alimentos definidos y alimentos indefinidos, pero que históricamente han aportado microorganismos, y sea entonces como una categoría más, es decir, tenés que tener tanta ingesta de calcio, de esto y del otro, pero también de microorganismos. Darles como la relevancia, gracias a que hoy se conoce la importancia de la microbiota intestinal para la regulación de una cantidad de funciones. Que el microorganismo es un nutriente muy particular, que necesitamos para esa diferencia, para que funcione el sistema inmunológico. No solo necesitamos nutrientes, sino también el impacto de estos microorganismos para ponerlo en funcionamiento. Que históricamente lo ha hecho la microbiota, pero nuestra microbiota está en reducción. Entonces yo creo que en las futuras guías se le debería dar importancia a consumir microorganismos. Hola, por acá Victoria. Sí. Hola Gabriel, es un placer la verdad escucharte. Y bueno, te comento que también sumado a esto, nosotros esta semana a los estudiantes les planteamos un desafío de incorporar o elaborar algún producto fermentado o incorporarlo a alguna receta. Y bueno, también lo planto acá a este grupo porque veo que somos, la verdad, creo que fuimos un montón y todavía seguimos siendo. Bueno, creo que se irán convencidos y que en este fin de semana van a aprovechar para preparar muchas elaboraciones. Así que, bueno, muchas gracias por tu aprendizaje. Muchas gracias. Hacer yogur casero es súper fácil y si lo haces neutro lo podés poner, pero yo he visto hay una persona que me sigue en Instagram, que ahora ya un amigo, que hace un tiramisú con yogur, que es increíble. Después, Martín Russo, el chef de fermentados de Narda Lepes, sugería una ensalada de repollo con yogur, aceite de oliva, un poco de pimienta. En el restaurante Narda Lepes yo comí un curry de arroz con yogur. Entonces uno dice, por más que estén inactivados, sigo incorporando microorganismos. Es un ingrediente en la cocina fabuloso. Fabuloso porque te permite incluir microorganismos en la dieta, en la alimentación, que es un poco lo que le falta a nuestro intestino. Y es súper versátil, fácil de hacer, seguro, económico, y tiene una identidad. Podemos estar seguros de lo que estamos. Después cuando nos animamos con ese, arrancamos con chucrut, kefir, lo que uno quiera, lo que uno le guste. Pero sabiendo es siempre de hacerlo en condiciones seguras o que vengan de personas que lo están produciendo y dicen, che, lo consumo y está todo bien.
Porque no tenemos un laboratorio microbiológico cada uno en casa para hacer un análisis de salmonela, listeria, micotoxina. Entonces hay que confiar en la historia segura del alimento. ¿Qué tal, doctor Vinderola? Muchas gracias por esta charla, fue muy interesante todo. Yo le quería hacer una consulta sobre, usted las nombró recién, sobre las bacteriocinas, que son los péptidos antimicrobianos que se producen, que la mayoría de las bacterias lo producen, generalmente gram negativas, pero también hay gram positivas que lo producen. ¿Sabe si hay en el mercado alguna, en vez de suministrar el microorganismo viable, o el probiótico, la bacteria viva, si hay de suministrar la bacteriocina o el péptido antimicrobiano purificado ya sea para el consumo humano o en forma indirecta para prevenir alguna contaminación bacteriana? Por lo poco que sé, creo que hay dos o tres como mucho bacteriocinas. Una es la nicina. Creo que hay otra que se llama plantaricina, de Lactobacillus plantarum, pero no hay mucho más, porque, qué sé yo, tal vez se producen en baja cantidad y el aislamiento y la purificación es realmente un proceso costoso. Muchas estrategias es, por ejemplo, usar un extracto libre de células que contenga la bacteriocina y muchas otras cosas también. O utilizar microorganismos que la produzcan. Yo he visto varios trabajos hechos en Brasil en quesos frescos, que los ponen a madurar, usan microorganismos que producen antilisteria, que puede ser un patógeno de queso fresco, y de esa forma es la producción in situ de la bacteriocina. Pero aislada y purificada no son más de 3. Claro, sí. Y además puede ser que también haya, por mi tema de mi tesis, que es justamente sobre bacteriocinas, también buscábamos si existían bacterias gram negativas que fueran probióticas, y yo he encontrado que en Europa del Este hay una cepa de Escherichia coli que se llama Nisle, que se utiliza como probiótico. Pero, E. coli Nisle pero es la única, creo que el único 1917. Sí, se desarrolló en los años 70 y nunca más salió un probiótico gram negativo. No sé por qué, es buena pregunta. Es cierto. El Escherichia coli He estado Nisle. buscando, pero no he encontrado otro ejemplo. No hay otro, no hay otro. No sé por qué. Probablemente por el historial de consumo seguro que tengan los bifidobacterias y los lactobacilos, y una componente, la factibilidad de cultivarla. Porque ahora con esto de la metagenómica están apareciendo potenciales probióticos como Akkermansia mucinifera, Fecalibacterium praunici, pero son anaerobios estrictos y es muy difícil cultivarlos en medios de laboratorio. Entonces, ¿qué no pasa con las bifidobacterias y los lactobacilos, que son más fáciles de cultivar, ¿no? La posibilidad de transferencia horizontal entre alguna E. coli patógena. Puede ser también la transferencia de antibióticos, que es uno de los factores de seguridad que se tiene en cuenta a la hora de seleccionar un probiótico. Sí, puede ser. Muchas gracias. Gente, esta licencia se nos va a cortar a las 11, porque la teníamos de 9 a 11, la arrancamos tarde, pero a las 11 vuelve a estar ocupada. Nos quedan 2 minutos. Para no quedar hablando en el aire, yo creo que si tienen dudas, tienen mi email, Instagram, las que quieran. Y bueno, les agradezco el tiempo y la asistencia, como 95 personas, así que realmente muy contento cuando es así. Y lo que necesiten. Gracias, Gabriel. Muchas gracias, la verdad que estuvo fantástico, bueno, como siempre. Y sí, creo que hay personas que tuvieron complicaciones también para poder entrar, sí, somos medio lío, pero la verdad que... Yo la voy a grabar, la subo a YouTube y te paso el link, así vos lo difundís. Dale, perfecto, porque ya me han escrito un montón. Tiene que cortar la grabación antes de cortar la llamada. Porque si no se borra. Detener la grabación, perfecto. Ahí la detengo, detener grabación.